En los anales de la historia matemática, Pitágoras destaca como una figura verdaderamente icónica. Nacido en algún momento alrededor del año 570 a.C., este filósofo y matemático griego dejó un legado perdurable que ha influido en la forma en que comprendemos y aplicamos las matemáticas hasta el día de hoy. El telón de fondo de la antigua Grecia proporciona el escenario para la narrativa de Pitágoras. En un momento en que la filosofía, las artes y las ciencias florecían en la polis griega, Pitágoras emergió como un pionero en el ámbito matemático, contribuyendo a la creación de una escuela de pensamiento que cambiaría para siempre la trayectoria del estudio de los números y las proporciones. Explorar la vida y obra de Pitágoras nos sumerge en los cimientos mismos de la matemática occidental y nos ofrece una visión única de su importancia en la antigua Grecia y más allá. Orígenes y educación. Los orígenes de Pitágoras, aunque envueltos en un velo de misterio, sugieren que nació alrededor del 570 AC en Samos, una isla en el mar Egeo. Se dice que su formación inicial incluyó estudios en Egipto y Babilonia, lo que aportó a su educación una perspectiva cosmopolita y conocimientos diversos en matemáticas y filosofía. Las influencias culturales y filosóficas que marcaron la educación de Pitágoras son notables. En Egipto, se sumergió en las enseñanzas matemáticas y astronómicas, mientras que en Babilonia se familiarizó con los principios de la aritmética y la geometría. Estas experiencias forjaron las bases de su comprensión profunda de los números y su aplicación en la explicación del universo. La conexión con las enseñanzas de figuras como Tales de Mileto y Anaximandro también dejó una impronta en la mente de Pitágoras. Su educación, rica en diversidad cultural y filosófica, sirvió como cimiento para el desarrollo de su propia escuela de pensamiento, cuyas ramificaciones influirían significativamente en la evolución de las matemáticas y la filosofía en la antigua Grecia. Fundación de la Escuela Pitagórica. La creación de la escuela pitagórica marca un hito crucial en la historia del pensamiento matemático y filosófico. Hacia el 530 a.C., Pitágoras estableció su escuela en Crotona, una ciudad en el sur de Italia. Esta escuela no solo se convirtió en un centro de estudio matemático, sino también en un espacio donde las ideas filosóficas y éticas se entrelazaban de manera única. Principios filosóficos y matemáticos enseñados en la escuela. La escuela pitagórica abrazó una amalgama única de principios filosóficos y matemáticos. Su filosofía se centraba en la creencia de que los números eran la base de la realidad y, por ende, la realidad misma era matematizable. Los pitagóricos consideraban que los números poseían propiedades místicas y que la armonía matemática estaba vinculada a la armonía del cosmos. En el ámbito matemático, la escuela pitagórica es célebre por el desarrollo del teorema de Pitágoras, que establece la relación fundamental entre los lados de un triángulo rectángulo. Además, exploraron los conceptos de números irracionales y la importancia de las proporciones en diversas áreas, desde la música hasta la geometría. Así, la escuela pitagórica se erigió como un faro de conocimiento que fusionaba la disciplina matemática con una filosofía profunda, sentando las bases para una comprensión más profunda y simbólica del mundo que nos rodea. Contribuciones a las matemáticas. Desarrollo del teorema de Pitágoras. La contribución más destacada de Pitágoras a las matemáticas es el desarrollo del famoso teorema que lleva su nombre. Este teorema establece la relación fundamental en un triángulo rectángulo: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Su aplicación práctica en la resolución de problemas geométricos y la medición de distancias ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en uno de los pilares fundamentales de la geometría. Identificación de números irracionales. Pitágoras y sus seguidores en la escuela pitagórica hicieron un descubrimiento trascendental al darse cuenta de que no todos los números podían expresarse como fracciones simples. La existencia de números irracionales, como la raíz cuadrada de 2, contradecía la creencia pitagórica en la perfección de los números.
Este hallazgo no solo amplió el campo de las matemáticas, sino que también planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de los números y su relación con la realidad. Estas contribuciones matemáticas de Pitágoras marcaron el inicio de una nueva era en la comprensión de las relaciones numéricas y geométricas, dejando una huella duradera en el desarrollo posterior de las matemáticas. Filosofía y enseñanzas éticas. Principios filosóficos de la escuela pitagórica. La escuela pitagórica fundamentó su filosofía en la creencia de que los números eran la esencia misma de la realidad. Consideraban que los números poseían propiedades místicas y que las relaciones matemáticas subyacentes en el universo reflejaban un orden divino. Este enfoque filosófico trascendía las matemáticas, influenciando la forma en que los pitagóricos percibían la estructura misma del cosmos. Enseñanzas éticas y la conexión con las matemáticas. Para los pitagóricos, existía una conexión intrínseca entre las matemáticas y la moral. Creían que la armonía y la proporción presentes en los números se reflejaban en la ética y la conducta humana. La búsqueda de la armonía en la vida cotidiana estaba estrechamente ligada a la comprensión y aplicación de los principios matemáticos. La conexión ética y matemática se evidenciaba en la importancia atribuida a la música en la educación pitagórica. La armonía musical, según su filosofía, estaba íntimamente relacionada con las proporciones numéricas y la búsqueda de la virtud. Así, las enseñanzas éticas de la escuela pitagórica no solo se limitaban a la teoría, sino que se integraban activamente en la práctica diaria, creando un puente entre las matemáticas y la moralidad. Relación con la música y la cosmología griega. Relación entre la música, proporciones y armonía. La escuela pitagórica sostuvo que la música no solo era una expresión artística, sino también una manifestación de las proporciones numéricas fundamentales que regían el universo. Creían que ciertos intervalos musicales estaban relacionados con proporciones matemáticas simples. La armonía en la música, según los pitagóricos, reflejaba la armonía matemática subyacente en la naturaleza. Los pitagóricos, apasionados por las relaciones numéricas, extendieron sus estudios a la música, identificando proporciones específicas en la longitud de las cuerdas de instrumentos musicales. Esta conexión profunda entre la música y las matemáticas no solo influyó en la teoría musical, sino también en la percepción de la belleza y la estructura ordenada del universo. Contribuciones a la cosmología. Además de sus incursiones en la música, la escuela pitagórica realizó contribuciones notables a la cosmología. Creían que los cuerpos celestes, con sus movimientos armónicos, también seguían patrones matemáticos. La idea de una música de las esferas sugería que los planetas emitían tonos en su órbita, formando así una sinfonía celestial. Estas perspectivas cosmogónicas, aunque basadas en interpretaciones filosóficas más que en observaciones científicas, ejercieron una influencia significativa en la cosmovisión pitagórica y su interpretación del orden cósmico a través de lentes matemáticas y armónicas. Viajes y misterios de Pitágoras. Relatos sobre los viajes de Pitágoras. La vida de Pitágoras está envuelta en relatos fascinantes sobre sus viajes por distintas regiones. Se dice que, en busca de conocimiento, visitó Egipto, Babilonia e India. Durante estos viajes, absorbió las enseñanzas de diversas culturas, ampliando su perspectiva matemática y filosófica. Los conocimientos adquiridos durante estas travesías influyeron en su posterior obra y en la creación de su escuela en Crotona. Exploración de aspectos misteriosos y simbólicos de su vida. La vida de Pitágoras está llena de misterios y simbolismos. Se le atribuyen prácticas y rituales secretos dentro de la escuela pitagórica. La relación con la numerología, la consideración especial de ciertos números como sagrados y la influencia de símbolos en sus enseñanzas han dado lugar a una aura de misterio que rodea su figura. Se dice que Pitágoras guardó silencio sobre ciertos principios, otorgando un carácter esotérico a sus enseñanzas.
Los pitagóricos también atribuyeron significados simbólicos a los números, creando una red de ideas complejas y, a veces, enigmáticas. Estos elementos misteriosos contribuyen a la fascinación continua que rodea la vida y la filosofía de Pitágoras. Conflictos y legado. Conflictos en la escuela pitagórica y su impacto en la vida de Pitágoras. A pesar de sus contribuciones significativas, la escuela pitagórica no estuvo exenta de conflictos internos. Las tensiones surgieron, en parte, debido a la naturaleza esotérica de las enseñanzas y la rigidez de las reglas impuestas por Pitágoras. Se relata que las disputas sobre el liderazgo y las estrictas normas llevaron a conflictos internos, incluso culminando en la destrucción de la escuela de Crotona en un incendio. Pitágoras, enfrentando estos desafíos, dejó Crotona y se retiró a Metaponto, donde continuó sus investigaciones y enseñanzas. Sin embargo, la narrativa exacta de los eventos y el final de la vida de Pitágoras están impregnados de incertidumbre y leyendas. Reflexión sobre el legado duradero de Pitágoras en las matemáticas y la filosofía. A pesar de los conflictos y la incertidumbre que rodea su vida tardía, el legado de Pitágoras ha perdurado a lo largo de los siglos. Su contribución al teorema que lleva su nombre es un pilar en la geometría, y su exploración de los números irracionales y la relación entre matemáticas y música ha influido profundamente en el desarrollo de las matemáticas y la filosofía. El enfoque pitagórico en la conexión entre los principios matemáticos y la estructura fundamental del universo sigue siendo relevante en la contemporaneidad. La fusión de la filosofía y las matemáticas en la escuela pitagórica dejó un legado duradero que continúa inspirando a quienes buscan comprender las profundidades simbólicas y ordenadas de la realidad. Representaciones en la cultura y el arte. Ejemplos de representaciones de Pitágoras en la cultura popular y el arte. Pitágoras ha trascendido su papel histórico para convertirse en un ícono cultural y artístico. Su figura aparece en diversas formas en la cultura popular y el arte. Desde retratos pictóricos hasta representaciones en esculturas y la literatura, Pitágoras ha capturado la imaginación de artistas y creadores a lo largo de los siglos. En la literatura, su vida y enseñanzas han sido objeto de novelas, dramas e incluso cómics, explorando su influencia en contextos ficticios o reinterpretando su legado de manera contemporánea. Además, el cine y la televisión han contribuido a difundir la figura de Pitágoras, a veces presentándolo de manera histórica y en otras ocasiones mezclando elementos de mito y realidad. Impacto de sus enseñanzas en diversas expresiones artísticas. El impacto de las enseñanzas de Pitágoras se extiende más allá de la representación visual. La conexión entre matemáticas y música, que él promovió, ha inspirado composiciones musicales que exploran las proporciones y armonías fundamentales. Artistas contemporáneos han incorporado elementos pitagóricos en sus obras, fusionando las disciplinas artísticas para expresar conceptos matemáticos y filosóficos. Así, el legado de Pitágoras no solo persiste en los libros de historia y las aulas de matemáticas, sino que también sigue vivo en la creatividad artística, donde su figura y sus ideas continúan siendo fuentes de inspiración y reflexión. Influencia en la educación matemática. Legado de Pitágoras en la educación matemática a lo largo de la historia. La influencia de Pitágoras en la educación matemática ha sido profunda y duradera. Su teorema, fundamental en geometría, se convirtió en un elemento central de la enseñanza de las matemáticas desde la antigüedad hasta la actualidad. La simplicidad y aplicabilidad del teorema de Pitágoras lo convirtieron en un punto de partida esencial en la instrucción geométrica. A lo largo de los siglos, los educadores han recurrido a las contribuciones pitagóricas para introducir conceptos matemáticos básicos y para explorar la relación entre la teoría matemática y la práctica en el mundo real. Su énfasis en la conexión entre la teoría de los números y la geometría ha influido en la manera en que se estructuran los programas educativos. Actualidad de sus principios en la enseñanza de las matemáticas. Los principios de Pitágoras siguen siendo relevantes en la enseñanza de las matemáticas en la actualidad.
La integración de la teoría de números, la geometría y la relación matemática con otras disciplinas continúa siendo una práctica educativa común. Además, la idea de buscar patrones y armonías en los números y sus aplicaciones en la resolución de problemas sigue siendo una parte integral de la educación matemática moderna. La pervivencia de los principios pitagóricos destaca su impacto perdurable en la estructura misma de la educación matemática. Aunque han pasado más de 2 milenios desde la era de Pitágoras, su legado educativo sigue siendo un fundamento esencial para el estudio y la comprensión de las matemáticas en la actualidad. Curiosidades y anécdotas menos conocidas. Silencio pitagórico. Pitágoras era conocido por practicar el silencio pitagórico. Creía en la importancia del silencio como una herramienta para la reflexión y la concentración, limitando la comunicación verbal entre sus seguidores. Vegetarianismo pitagórico. Se atribuye a Pitágoras y sus seguidores la adopción de una dieta vegetariana. Creían en la influencia de la alimentación en la espiritualidad y la pureza, evitando la carne en su dieta. Número sagrado. Para los pitagóricos, el número 10 era especialmente significativo. Lo consideraban un número perfecto y sagrado, simbolizando la totalidad y la perfección. Pitágoras y los números triangulares. Pitágoras estaba fascinado por los números triangulares. Se dice que descubrió un método para generarlos y que relacionaba estos números con la esencia misma de la geometría y la aritmética. Papel en la música. Además de su relación con las matemáticas, Pitágoras tuvo un papel destacado en la teoría musical. Contribuyó al entendimiento de las relaciones armónicas en la música, influenciando las prácticas musicales de la época. El término filosofía. Se atribuye a Pitágoras la creación del término filosofía. La palabra proviene del griego filosofia, que significa amor a la sabiduría, reflejando la profunda conexión de Pitágoras con la búsqueda del conocimiento. Desafíos y críticas contemporáneas. Racionalismo vs misterio. Críticos contemporáneos señalan que la inclinación pitagórica hacia el misterio y la esotericidad ha sido cuestionada en la era del racionalismo y la ciencia empírica. Algunos argumentan que la falta de evidencia concreta en ciertos aspectos de sus enseñanzas genera escepticismo. Aspectos dogmáticos. Se critica la naturaleza dogmática de la escuela pitagórica, donde se imponían reglas estrictas y se mantenía un aura de secreto en torno a ciertos conocimientos. En la educación contemporánea, la preferencia por la apertura y la verificación empírica contrasta con esta metodología. Limitaciones en la aplicación práctica. Algunos críticos argumentan que, aunque las teorías de Pitágoras son fascinantes desde el punto de vista conceptual, su aplicabilidad práctica en campos como la física moderna o la tecnología es limitada. La brecha entre la teoría pitagórica y las ciencias aplicadas genera cuestionamientos. Rigidez en la escuela pitagórica. La rigidez en la escuela pitagórica y la imposición de reglas estrictas han sido objeto de críticas, especialmente en términos de libertad individual y pensamiento autónomo. La educación contemporánea valora la diversidad de perspectivas y enfoques. Debate sobre la relevancia continua de sus contribuciones. A pesar de las críticas, el debate contemporáneo sobre la relevancia de las contribuciones de Pitágoras sigue vivo. Muchos defienden su legado, destacando la profundidad filosófica de sus ideas y su influencia en la formación temprana de conceptos matemáticos fundamentales. La conexión entre matemáticas y filosofía propuesta por Pitágoras sigue siendo un tema de reflexión en la actualidad, generando un diálogo en torno a la naturaleza de la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. Cierre y reflexión. En el cierre de esta exploración, es crucial recapitular la rica vida y las profundas contribuciones de Pitágoras, un visionario cuyas enseñanzas trascendieron las fronteras de las matemáticas y la filosofía. Recapitulación de la vida y enseñanzas de Pitágoras. Pitágoras, nacido en la antigua Grecia, fundó una escuela que no solo se centraba en las matemáticas, sino también en la filosofía, la música y la ética.
Su teorema, una joya de la geometría, sigue siendo enseñado en aulas de todo el mundo. Además, su influencia se extiende a la teoría musical, la cosmología y más allá. Reflexiones sobre la importancia continua de sus contribuciones. La vigencia de las contribuciones de Pitágoras resuena en la actualidad. La conexión entre las matemáticas y la filosofía que él propuso ha dejado un impacto duradero. La exploración de la relación entre los números y la realidad, así como la importancia del pensamiento crítico, siguen siendo fundamentales en el mundo matemático y filosófico contemporáneo. A medida que reflexionamos sobre la figura de Pitágoras, no solo recordamos sus teoremas y descubrimientos, sino también su búsqueda inquebrantable de sabiduría y su capacidad para inspirar a generaciones posteriores. En su honor, nos despedimos recordando que la búsqueda del conocimiento y la conexión entre disciplinas son esenciales para la comprensión plena del mundo que nos rodea. Agradezco tu interés en descubrir más sobre figuras históricas y temas fascinantes. Si deseas seguir explorando contenido diverso, te invito cordialmente a visitar y suscribirte a nuestro canal Cultura en General. Aquí encontrarás una variedad de videos que abarcan desde la historia hasta la ciencia, la literatura y más. Sumérgete en un viaje de conocimiento y descubrimiento. Cultura en General, explora ahora.